Cada día se suben miles de millones de fotos a Internet. Miles de millones. Pero la imagen que alguien descarga más tarde, ¿es realmente la misma que la original? La respuesta corta es que no. Y esa pequeña diferencia, esa transformación que es casi invisible, crea un desafío digital enorme. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un artículo de investigación fascinante de la Universidad Metropolitana de Tokio, que propone una solución a este problema. Proponen un método para identificar una imagen de forma inequívoca, incluso después de que haya sido, recomprimida y redimensionada por una plataforma online. Nuestra misión es entender no solo cómo funciona esta tecnología, sino por qué podría cambiar las reglas del juego en el mundo de la forense digital. El núcleo del asunto es que cuando una imagen JPG se sube a un servicio como Instagram, Twitter o incluso a Google Drive, casi nunca se guarda tal cual. Las plataformas aplican una serie de manipulaciones para ahorrar espacio y, para estandarizar el contenido. Para la mayoría de la gente es un proceso invisible y hasta beneficioso, porque todo carga más rápido. Pero desde una perspectiva forense, es un desastre. Datos. Cambian los nombres de los archivos. Adiós a la primera pista. Segundo, y esto es clave, recomprimen las imágenes con sus propios parámetros de calidad. Y tercero, si la imagen supera un cierto tamaño, la redimensionan sin preguntar. A ver, yo entiendo la lógica de las plataformas. Gestionan un volumen de datos que es difícil de imaginar. La eficiencia es su máxima prioridad. Cada byte de almacenamiento es un coste. Cada milisegundo de carga cuenta. Optimizar las imágenes es, para ellos, una necesidad operativa. No podrían funcionar de otra manera. Es una necesidad para ellos, pero un obstáculo gigantesco para la verificación. Se rompe lo que en forense se conoce como la cadena de custodia digital. Este proceso de decodificar la imagen original, redimensionarla y luego volver a codificarla con otros parámetros introduce errores. El artículo lo ilustra muy bien en su figura 2. Cada compresión JPG introduce una pérdida de información, que es normal, pero este proceso de subir y bajar añade errores de redondeo, de truncamiento, y esto altera el ADN digital de la imagen. Probar que una foto descargada de una red social se originó en una cámara específica se vuelve una tarea titánica, casi imposible. Entiendo. Así que los forenses estaban un poco atrapados. O usaban un martillo para encontrar imágenes parecidas, que era robusto pero tosco, o un bisturí de cirujano que se rompía si la imagen no estaba perfecta. No había un término medio. No lo había, no. Y es ahí donde entra este nuevo estudio a romper la baraja. ¿Precisamente? Pero para entender por qué esta solución es tan novedosa, primero hay que ver por qué los métodos anteriores se quedaban cortos. Por un lado, teníamos los métodos, independientes de la compresión, como el hashing de imágenes. El hashing me suena, es como crear una especie de huella digital, un resumen de la imagen. ¿No es eso suficiente? Si el hash de dos fotos es similar en un 99%, ¿no es bastante bueno para un tribunal? ¿Dónde está el punto de fallo exactamente? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la diferencia entre similar e idéntico. El hashing es muy útil para encontrar imágenes visualmente similares. Funciona como una búsqueda aproximada de Google. Si buscas una foto de la Torre Eiffel, te encontrará miles de fotos parecidas. Claro. El problema es que puede fallar al detectar diferencias sutiles que son cruciales. El propio artículo lo prueba con imágenes de la base de datos HPID, que contiene retratos de la misma persona con ligerísimos cambios de expresión o de pose. Para el hashing son casi la misma foto, pero para un perito que necesita probar si es exactamente el mismo archivo original, esa pequeña diferencia lo es todo. Ya veo. El hashing no ofrece certeza, ofrece probabilidad, y en un juicio la probabilidad a veces no es suficiente. De acuerdo. Es bueno para encontrar gatitos parecidos en Internet, pero no para presentar como prueba irrefutable. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Me has hablado de un bisturí de cirujano. Esa es la otra familia de métodos, los que dependen de la compresión. Son increíblemente precisos porque no miran la imagen como nosotros, sino que analizan la estructura matemática interna del archivo JPG. Por ejemplo, examinan los signos de los coeficientes de la transformada de coseno discreta. Espera, para. Transformada de coseno discreta. Suena a algo que suspendí en la universidad. ¿Puedes explicar en términos sencillos qué es eso y por qué es tan importante para una foto JPG? Por supuesto.
Es fundamental entender que el formato JPG no ve una foto como la vemos nosotros. La rompe en un mosaico de miles de pequeños cuadrados, bloques de 8 por 8 píxeles. Y para cada uno de esos cuadrados, en lugar de guardar los 64 píxeles individuales, los describe con una fórmula matemática, la transformada de coseno discreta, o DCT. Ajá. El primer valor de esa fórmula, el llamado coeficiente DC, es el más importante. Representa el brillo o color promedio de todo ese bloque. Es la información más básica. El resto de valores, los coeficientes AC, añaden los detalles finos, las texturas, los bordes. Entendido. Es como si para describir una habitación, el coeficiente de C dijera es una habitación luminosa, y los AC añadieran y tiene una pared de ladrillo, un cuadro y una ventana a la izquierda. Exacto, has dado en el clavo. Y esos métodos precisos basaban su huella digital en esos detalles finos. Por eso eran tan exactos, pero también increíblemente frágiles. Su talón de Aquiles, el problema que este estudio viene a solucionar, es que todo ese sistema se desmorona si el tamaño de la imagen cambia. Claro. En el momento en que una plataforma redimensiona la foto, esa estructura de bloques de 8 por 8 se destruye y se crea una completamente nueva. El bisturí se partía, te quedabas sin nada. Entonces, después de toda esta complejidad, la gran idea de estos investigadores fue ignorar casi todo. Darse cuenta de que la clave no estaba en proteger los detalles frágiles, sino en encontrar el alma indestructible de la imagen. Justo. Esa es la genialidad del enfoque. En lugar de intentar proteger toda la información, se centraron en el núcleo más resistente, los coeficientes DC, ese valor que representa el brillo promedio de cada bloque. Es la información que tiene más probabilidades de sobrevivir al brutal proceso de recompresión de las redes sociales. Es como si en un edificio que se derrumba, en vez de intentar salvar los muebles, te centraras en rescatar los planos estructurales. Una analogía perfecta. Exactamente eso. Suena inteligente, pero ¿no se pierde demasiada información? Si ignoras todos los detalles, todos esos coeficientes AC, ¿no corres el riesgo de que dos imágenes completamente diferentes, pero con un brillo promedio similar, acaben teniendo la misma huella? ¿Cómo evitan los falsos positivos? Ahí es donde entra la segunda parte de su estrategia. La clave no es solo que usan los coeficientes DC, sino cómo los procesan para crear la huella digital. Utilizan una fórmula, la ecuación 4 en el artículo, con dos parámetros cruciales, un umbral TH y un parámetro delta. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Vale, explícame esos parámetros como si tuviera 10 años. Piensa en el umbral TH como un portero de discoteca muy estricto. Analiza cada coeficiente de C y si su valor es muy pequeño, muy cercano a cero, no lo deja entrar. Lo ignora. ¿Y por qué? Bueno, el TH decide lo que es significativo para nuestra foto. Él marca en la pantalla algo que justifique el aganchar. Solo deja entrar lo que puede ser real y significativo. Porque como le afecta tanto el resto de la foto, decide que no vale la pena. Porque esos valores tan bajos son muy inestables. Un simple cambio en la compresión puede hacer que pasen de ser ligeramente positivos a ligeramente negativos, cambiando la huella y generando un error. Al ignorarlos, se quitan de en medio el ruido y se quedan solo con la señal fuerte. Entendido. ¿Y el otro, el parámetro delta? El parámetro delta es como redondear las cuentas para simplificar. Imagina que tienes valores como 2,1, 2,3 y 1,9. Delta los agrupa a todos y los trata como si fueran simplemente 2. Ah, vale. Pierdes un poco de precisión, pero ganas una robustez tremenda frente a pequeños cambios. Es un sacrificio deliberado, menos detalle a cambio de mucha más fiabilidad. Los gráficos de la figura 3 del artículo lo visualizan perfectamente. Convierten una señal continua y llena de matices en una serie de escalones definidos, mucho más fáciles de comparar. Entiendo. El portero y el contable. Una combinación que hace la huella muy resistente a la doble compresión. Pero esto nos lleva al obstáculo final, al gran problema que los otros métodos no podían superar. El redimensionamiento. ¿Cómo demonios lo solucionan? Aquí es donde su decisión inicial de usar exclusivamente los coeficientes DC se revela como un golpe de genio. Es la pieza que conecta todo. Como el coeficiente DC no es más que un promedio del brillo de un bloque, si sabes cómo se ha redimensionado una imagen, puedes estimar matemáticamente cuáles serán los nuevos coeficientes DC. ¿En serio?
No necesita tener la imagen, solo su huella digital original basada en los DC. Estoy mirando la figura 4 del artículo y parece casi demasiado sencillo para ser verdad. Pone un ejemplo. Si reduces una imagen a la mitad, un nuevo bloque, en la imagen pequeña, se forma a partir de 4 de la original. Están diciendo que el nuevo coeficiente DC será simplemente el promedio de los coeficientes de esos 4 bloques originales. En esencia, sí. Es una lógica matemática directa. Pero es incluso más sofisticado. Eso funciona bien cuando el factor de escala es un número entero. Claro. Pero, ¿qué pasa si se reduce la imagen a 4/5 de su tamaño, como en la figura 4b? Ahí calculan una media ponderada basada en el área de superposición de los píxeles. Es un proceso que les permite modificar la huella digital que guardaste originalmente para que se pueda comparar con la huella de una imagen de tamaño completamente diferente. Es una adaptación en tiempo real. Exacto. No comparan la huella A con la B directamente. Transforman la huella A para predecir cómo sería si viniera de una imagen del tamaño de B y solo entonces las comparan. Es elegantísimo. La teoría suena sólida, casi perfecta, pero como siempre, la prueba definitiva está en los resultados. Los investigadores compararon su método con otros 5, utilizando bases de datos como la mencionada HPID, que es especialmente difícil porque contiene imágenes muy similares. Sí, es el escenario ideal para ver si un método se confunde. Pues vamos a ello. Empecemos por la tabla 2, el calentamiento. Aquí se analizan los resultados para imágenes que solo fueron recomprimidas sin cambio de tamaño. Su método, al igual que vosotros dos métodos precisos, alcanzó un 100% de precisión y un 100% de exhaustividad. 0 errores. Vale. Los métodos basados en hashing, en cambio, ya empezaron a cometer fallos. Esto establece que, como mínimo, su método es tan preciso como los mejores que ya existían en un escenario simple. De acuerdo. Supera la primera prueba. Iguala a los mejores en un entorno de laboratorio controlado. Pero eso no es el mundo real de Internet. La verdadera prueba de fuego es la tabla 4, el escenario donde entra en juego el redimensionamiento. Y aquí es donde los barrieron del mapa. El resultado es aplastante. Los otros dos métodos precisos, los que habían sacado un 100% en la prueba anterior, ni siquiera pudieron aplicarse. En la tabla aparecen con un guión. Su algoritmo simplemente no está diseñado para esto. Se rompe. Vaya. Fue como no presentarse al examen. Un momento. ¿Y el nuevo método? Mantuvo un impecable 100% en precisión y exhaustividad en todas y cada una de las pruebas de redimensionamiento. Mientras tanto, los métodos de hashing, los únicos que podían competir, mostraron un rendimiento muy inferior, especialmente en precisión, lo que significa que daban muchísimos falsos positivos. O sea que identificaban imágenes como idénticas cuando no lo eran. Exacto. Espera, ¿un 100%? Ese es un número que en ciencia de datos casi nunca se ven. ¿Significa esto que si la policía tiene una foto de un sospechoso subida a Facebook hace un año, encogida y procesada, y por otro lado tiene la cámara de ese sospechoso, podrían usar este método para conectar las dos con certeza absoluta? ¿Sin ninguna duda razonable? Según los resultados de este experimento controlado, la respuesta es sí. Obviamente, el mundo real siempre puede presentar desafíos imprevistos. Pero este método demuestra ser capaz de superar los dos grandes obstáculos de las plataformas online, la recompresión y, crucialmente, el redimensionamiento. Cierra un vacío que ha frustrado a los investigadores forenses durante años. Es que no es solo una mejora incremental, es una capacidad completamente nueva para este tipo de identificación de alta precisión. Es como si antes solo pudieras comparar huellas dactilares si eran del mismo dedo y estaban impresas perfectamente, y ahora pudieras comparar una huella parcial y borrosa de un pulgar con la del meñique y saber sin dudar si pertenecen a la misma persona. Es una muy buena forma de verlo, sí. Repasemos las conclusiones clave de todo esto. Primero, y esto es algo que debemos tener siempre presente, las imágenes que circulan por las redes sociales no son las originales. Pasan por un proceso de transformación inevitable que hasta ahora rompía la cadena de verificación forense. Segundo, la solución ha venido de simplificar el enfoque, no de complicarlo. Se han centrado en la información más básica y resistente de la imagen, los coeficientes de C, y la han tratado de una manera muy inteligente. Es una gran lección de ingeniería. A veces, la solución más fuerte se basa en el componente más simple.
Y tercero, el verdadero avance. Han creado un método para traducir esa huella digital entre diferentes tamaños de imagen. Han construido un puente sobre el abismo que separaba la imagen original de la imagen procesada, superando el principal obstáculo para la identificación forense precisa en el entorno online real. Exacto. Las aplicaciones para identificar imágenes robadas con derechos de autor o para rastrear el origen de la desinformación son evidentes. Con esto, se puede probar con un altísimo grado de certeza si una imagen de una campaña de noticias falsas proviene de una cámara concreta. Pero los propios autores sugieren el siguiente paso en su trabajo futuro. Y es fascinante. Quieren extender este método. ¿Hacia dónde? Piensa en esto. Si puedes identificar una imagen a través de sus bloques de 8x8, podrías usar una técnica similar no solo para decir «esta es la misma imagen», sino para detectar qué bloques de esta imagen han sido manipulados. ¡Vaya! Podríamos estar a las puertas de una herramienta que no solo verifique el origen de una imagen, sino también su integridad interna, señalando con precisión una cara añadida con Photoshop o un texto borrado. ¿Sería el siguiente nivel en la lucha contra la manipulación digital? Exacto. Una idea que sin duda da que pensar. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Hasta la próxima.